Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un Vale la Pena. En esta ocasión vamos a hablar de la portátil de Sony, la mítica PSP. Una de mis portátiles favoritas, la PSP que sacó Sony. Vamos a hablar de los juegos, periféricos y que nos ofrece en 2025. Tomando en cuenta que se lanzó hace más de 18 años atrás, ¿verdad? Así que vamos a empezar. La PSP fue presentada en el año 2004 con la novedad de que podía mover gráficos de una PlayStation 2, o sea, parecidos. Costando $250 el primer modelo de la PSP, no fue este, es un color negro y un modelo atrás, ya vamos a hablar de los modelos. Llegó a vender 80 millones de unidades, no fue suficiente como para superar a la portátil de Nintendo, la cual fue codo a codo con esta portátil. Hablamos de la Nintendo DS. Sí, la Nintendo DS le dio una paliza tal vez al PSP, vendiendo más de 150 millones de unidades. Uno de los problemas de la PSP fue que fue un poco opacada por el PlayStation 3, porque solamente 2 o 3 años después ya se lanzó y se anunció y se presentó la sucesora del PlayStation 2. El primer modelo de la PSP fue el modelo FAT o modelo 1000. Sí, era un poco más grueso, más tosco, más grande. Los materiales de fabricación eran como que de plástico, de metal en las esquinas, en la parte de aquí. Si bien el primer modelo de la PSP tenía un problema como que de RAM, tenía un poco menos que los otros modelos, así que pues los juegos y los tiempos de carga demoraban un poco más en iniciar. El primer modelo de la PSP se puede diferenciar y reconocer muy fácilmente, ya que es un poco más grueso y los parlantes lo tenían en la parte superior. Luego se lanzó la PSP 2000, materiales de fabricación un poco más altos, la PSP era un poco más delgada y los speakers, los parlantes se les pusieron desde abajo, se los pusieron hacia arriba, como le pueden ver aquí. Ok, aquí están los parlantes. La verdad, entre el modelo 2000 o 3000 hay muy pocas diferencias, como por ejemplo en el modelo 3000, que es el que tengo yo, aquí tiene el logo PlayStation, el botón Home, pero en el modelo 2000 tiene las palabras Home. También en la parte trasera el PSP 2000, el círculo que cubre a las letras y al logo de PSP es un poco más ancho. Si me preguntan a mí de manera personal qué modelo es el que yo recomendaría, un 2000 o un 3000. Con el tiempo Sony fue mejorando el sistema, sacando así el PSP Go. El PSP Go fue un PSP mucho más ergonómico. Tenía un grave defecto que pues el PSP Go, a diferencia de sus modelos anteriores, no ocupaba lector. Sí, aunque no lo crean, esta cosita pequeña tiene un lente adentro. Y pues fue ese el fracaso también del PSP Go, ya que no contaba con un lector para los juegos físicos. The all new pocket size download only PSP Go. Después para Europa salió un modelo de calidad un poco baja, el cual es del PSP E1000 o PSP Street. A la realidad solamente salió en territorio PAL, entonces no es muy recomendable porque los materiales de fabricación son muy bajos, me parece, y tiene una mecánica muy distinta a los 2000, incluso al 1000 o al 3000. El formato que se ocupó para los juegos de PSP eran los UMD o llamados Universal Media Disc, los cuales ocupaban hasta 1.8 GB de almacenamiento, lo cual era wow, o sea, en la época. Y la simple y llana manera de ocuparlo era, sacabas tu UMD, lo colocabas en el PSP, abriéndole la tapita, soltabas y el juego comenzaba a cargar. Era una gran diferencia, ya que el PSP 1000 demoraba un poco en cargar, a diferencia del PSP 2000 o el 3000. Sony trató de llenarle al PSP de mucha magia botando un mercado de películas. Sí, habían películas de UMD para ver en el PSP. Creo que ese fue uno de los grandes problemas del PSP, bueno, de Sony, al querer sacar un submercado de películas para ver en una pantalla pequeña. Sony, ¿estás bien? Obviamente nadie iba a pagar por ver una película en una pantalla pequeña. Así es que el submercado de películas en el PSP lamentablemente fracasó muy temprano. El PSP ocupaba un almacenamiento que eran las tarjetas de stick creadas por Sony, que eran únicas para el PSP. Me parece que había hasta 32 GB de almacenamiento de manera oficial y eran
caras de esas pendejadas. El PSP no fue la excepción y no se salvó de la liberación de la consola, llegando a ser así que se podía jugar juegos de respaldo dentro de la consola sin pagar un centavo y sin necesidad de ocupar tus juegos físicos, o sea, juegos digitales piratas. En el formato físico de la tarjeta stick de la PSP decía Memory Stick Pro Duo, las cuales eran originales, pero gracias a la liberación de la consola existieron las tarjetitas micro SD Pro Duo, pero las cuales puedes insertarlas con un SD chiquito para que puedas colocarle los juegos a tu consola. Y esto era tan simple como abrir tu bandeja, colocar el sistema o los juegos que desees, sabiéndolo hacer, ¿no? Lo introducías, tenías que esperar que cargue un poco, entrabas a la lista y pues ya podías divisar los juegos que hayas instalado o hayas colocado ya en la tarjeta. Como pueden ver, ahí tengo un Vice City. Sí, no era secreto de nadie. Desde la PlayStation 1, la Play 2, la Play 3, la PSP en este momento que estamos hablando, pues sufrieron de la liberación para poder jugar gratis. Tú también lo has hecho, no te hagas de loco. Pasando al aspecto de periféricos, existió una cámara para el PSP, la cual se conectaba en la parte superior. Pero había un problema. El juego más famoso que se ocupó con esa cámara y con el PSP fue los Invisimals. Este juego fue muy popular tal vez en el territorio PAL, pero en Norteamérica no llegó a gustar tanto. Y la cámara era bien horrible porque tenía solamente 1.30 megapíxeles. O sea, y para querer jugar el Invisimals personalmente, pues tienes que jugar con una muy buena luz para que la cámara capte el color que deseas, porque si no capta, la cámara la toma como otro color y ahí es cuando... No, pues así, Sony. Invisimals. What will you find? PlayStation. Otro periférico el cual era muy interesante era el cable componente, el cual servía para conectar. Aquí debajo le conectabas el cable componente a la PSP y podrías conectarlo a la TV para que puedas jugarlo como que fuera una consola de sobremesa. No era de sobremesa, pero podías jugarlo en pantalla grande. El único problema de la actualidad que veo con este cable es que pues él tiene 5 plugs y muchas de las teles de ahora ya no cuentan con esas entradas de 5 plugs. Pero si eres uno de esos bendecidos que tiene esas teles y tienes el cable, pues no desaproveches de esa oportunidad porque es muy chévere hacer eso. En lo personal yo me pasé todito el God of War Chains of Olympus conectado a la TV. El PSP también fue considerado un sistema para toda la familia y de entretenimiento, tanto así que se sacó un centro multimedia para que puedas conectar el PSP en la mitad y los parlantes salían a los laterales. Se supone que era muy potente en ese entonces, no lo he tenido y creo que no lo voy a tener porque no me llama tanto la atención, la verdad. Un periférico, o bueno, dos periféricos curiosos que existieron era la antena para que puedas sincronizar canales de televisión o radio, pero esto solamente se lanzó en territorio de Japón. Y si lo haces tú con una PSP en territorio norteamericano, o al menos aquí en Ecuador, pues no vas a poder captar nada porque solamente son para canales japoneses, al igual que las frecuencias de radio. Y del último periférico que quiero hablar es de la antena, que me pareció muy curioso, es de la antena GPS. Esta era como un sistema de navegación para el PSP, el cual podías ubicarte como un mapa en el lugar en el que estabas. Sí, lo que hoy conocemos como Google Maps tal vez. Pero para la época del PSP pues eso era novedoso. Una de las cosas curiosas que yo veo del PSP es que tenga lector de disco y eso ayuda bastante al coleccionismo para que puedas coleccionar tus títulos de manera física y la memoria pues no se llena tanto cuando puedes ocuparlos de manera física. Un dato curioso del PSP 2000 y del 3000 he notado, yo tenía los dos PSP, lamentablemente el otro ya se me dañó. El PSP 3000 es el que más me ha durado con la lectora, en cambio el PSP 2000 es el que más rápido se daña la lectora, no sé por qué, tal vez es un problema de fabricación, pero el PSP es el que más dura la lectora, así que si deseas coleccionar, pues te recomiendo un PSP 3000 para que puedas tener juegos físicos. Si deseas solamente jugarlos, pues te recomiendo un PSP Go o un 2000 o hasta un 1000. Esta es la primera vez que voy a decir algo que creo que no lo he dicho desde los videos anteriores. Formas de jugar al PSP sin tener la consola, sin tener los juegos físicos. Contamos en Android y en PC con el emulador PPSSPP, el cual en algunas ocasiones es muy bueno ya que las texturas están suavizadas y los gráficos están reescalados. Lo que tendrías que hacer simplemente es bajarte en la PC o en tu propio teléfono y poderlo jugar. Te bajas las ROMs de los juegos y pues tranquilamente los puedes disfrutar ahí, no necesitas gastar ni un centavo de tu dinero.
para poder disfrutar de los títulos de la PSP. Dato curioso tal vez de recomendación es que yo recomendaría que compren tal vez un soporte para un mando de PlayStation 4 o un gamepad cualquiera para que puedan conectarle al teléfono y puedan ocuparlo de manera por Bluetooth. Porque sí, es compatible el emulador El emulador PPSSPP es compatible con mandos externos, porque tiene un problema que si lo juegas en el teléfono, pues los botones, la cruceta, el análogo van a estar en la propia pantalla donde estás viendo el juego. Tal vez no es algo cómodo, pero para no gastar nada, pues para ir disfrutar de los títulos está muy bien. O también la opción de instalarlo en la PC, con eso lo jugarías mediante igual mando externo o simplemente un teclado. Pero bueno, vamos a lo que más nos importa y es el catálogo recomendado de la PSP. En esta pequeña consolita tuvimos muchos títulos muy buenos. Quiero hablar de una saga o trilogía en particular, el cual a mí me gustó mucho, si bien todavía no la he terminado. Pero Loco Roco es como el juego de Majin Buu. El Loco Roco es como una plastilina, un Play-Doh que va bajando. Puedes moverle también al PSP de izquierda a derecha para que el Loco Roco siga bajando. Y pues si te haces daño, se separan los mini Loco Rocos y tienes que unirlos para que vuelvas a hacer el Loco Roco gigante. Y bueno, es una experiencia muy chévere. Loco Roco 1, 2 y el Carnaval de Medianoche es muy bueno. Lo recomiendo. Si hablamos de Loco Roco, tenemos que hablar de, no su competidora, pero tal vez algo muy similar, que también es algo de ritmo, es de la saga de Patapón. No se ve, ahí se ve. La saga de Patapón. Existieron 3 Patapón, me parece que hubo un cuarto, no estoy completamente seguro, pero de la trilogía normal están 3 Patapón. En lo personal a mí me gustó mucho el Patapón 2, por eso lo tengo en físico. Entonces a algunas personas les gusta más el Patapón 3 porque ahí se supone que eres como el dios de los patapones, puedes crearte tu propio héroe, algo así. Pero esto es cuestión de gustos, así como los Final Fantasy. Depende cuál te guste para que puedas disfrutarlo. Como siempre digo, yo recomiendo jugar los 3. Ay, en el aspecto de plataformas podemos hablar de uno de los ayudantes de los juegos plataformeros de PlayStation 2. Sí, me refiero a Agente Secreto Clank. Clank tuvo su propio juego en la PSP, era como una parodia de James Bond, de Agente 007, algo así, con Ratchet, en el cual tienes que ir con sigilo también o normalmente, pero es un plataforma a toda regla. Como siempre he dicho, no se pierde nada intentándolo y probándolo. Agente Secreto Clank, muy bueno. He's Secret Agent Clank, saving the galaxy and looking good doing it. Exclusively for the PSP. Esta ola de juegos que tuvimos en el PlayStation 2 con Ratchet se expandió hasta la portátil de Sony y tuvimos Ratchet & Clank Size Matters, o el tamaño importa, como sería en español. Entonces este es muy bueno, no es tan largo como las versiones de sobremesa, pero es muy bueno. Te juro que te haces un favor muy flaco si no lo pruebas, ya sea en el teléfono, en la PC o en la propia PSP. La aventura de Ratchet aquí en el PSP es algo que no te lo quieres perder. Ratchet & Clank, pruébalo. I see you have a knack for recognizing greatness. Ratchet and Clank, size matters. For mayhem on the go. Una trilogía favorita que personalmente me encantó en la consola de PlayStation 3 fue Resistance. Para el PSP tuvimos un Resistance, el cual es una maravilla, Resistance Retribution. Aquí jugamos con Grayson, el hermano del protagonista de los juegos de PlayStation 3. No sé por qué hay juegos que yo disfruté mucho, pero porque eran un poco traumáticos, se quedaron grabados aquí en mi cabeza. El jefe de este juego es... Necesitas un poco de paciencia para poder pasarte este juego con el jefe final. Resistance Retribution. Si bien estos juegos poseen el problemita de que al PSP le hace falta un segundo stick análogo, pero una vez que te adaptas es muy bueno. La historia te engancha y el gameplay es muy bueno.
Ay, quiero hablar uno de mis juegos favoritos de PSP, uno de los mejores que recuerdo. Decían también que cuando se estrenó decían, pero este es el mejor juego de PSP. Pues yo creo que sí. Hablamos de Metal Gear Solid Peace Walker. ¡Qué pedazo de juego! Aquí todavía es Big Boss, me parece. Y podemos crear nuestra Mother Base, la base madre, para reclutar a los enemigos, poderlos mandar a misión. ¡Puf! Es una maravilla este Metal Gear Solid, que si no lo has jugado te lo recomiendo. Antes de que juegues todo esto de acá, juega primero Metal Gear Solid. Te juro que vas a enamorarte de esta saga. No, ya, en serio. Metal Gear Solid. Muy bueno. Metal Gear Solid Peace Walker. PlayStation. Tuvimos un remake muy curioso, o remaster, no sé la verdad qué mismo es, pero hablo del mítico juego de PlayStation 1 Medieval, como salió también para PSP o Medieval. Medieval Resurrection es muy bueno. Tal vez esto no gustó tanto a los fans porque decían que el juego de PlayStation 1 de Medieval es, madre, qué difícil que es, y este como que le bajaron la dificultad. El juego de PlayStation 1 tenía como un ambiente a Tim Burton, un poco de terror, algo así. Este es como Hércules de Disney, algo así. Pero eso no quita que no lo pruebes. Es muy bueno, la verdad. Te regresa al pasado si es que lo jugaste en la PlayStation 1. Y si no lo jugaste, pues es muy buen momento para que te des cuenta de que este título vale la pena. Creo que no lo he contado, pero una de las razones por las cuales mi gusto por los juegos se expandió fue gracias a este juego, Burnout Legends. Yo jugué el Burnout 3 Taekwondo de PlayStation 2 y me quedé fascinado, y cuando vi que había un Burnout dije, dámelo que lo necesito. La destrucción de los coches, las carreras, la manera de hacer puntos, o bueno, nitros, es muy buena. Si bien puedes también desbloquear muchos autos más, pero lo que tomas en cuenta aquí es la diversión que te ofrecía. Incluso en la época podías jugar de manera online. Burnout Legends, no te vayas sin probarlo, por favor. Algunas personas dicen que estos juegos son un poco misceláneos, pero yo digo que creo que no. Tenemos el inicio de esta trilogía en PlayStation 2 y también en PlayStation 3. Hablo de Killzone. En PSP está Killzone Liberation, el cual es muy bueno. Tal vez el gameplay cambia mucho aquí porque la vista es en tercera persona, es desde la parte de arriba la vista. Bueno, algo que en ángulo, pero desde arriba, para que puedas jugarlo, ya que las versiones de sobremesa pues son en primera persona. Eso no quita lo maravilloso que es de este título. Killzone Liberation, se los recomiendo por mucho. No boundaries. Killzone Liberation. Rated T for Teen. Y bueno, una de las razones por las cuales me compré un PSP es por las joyitas sagradas de God of War. Aquí tuvimos a Chains of Olympus, también tuvimos a Ghost of Sparta, los cuales me tienen enamorados, ya que en uno podemos ver a Deimos, el hermano de Kratos, y nos cuenta la historia del cual por qué Kratos odia tanto a Zeus. En lo personal, yo te recomiendo que los juegues ya sea en emulador, de teléfono, de PC o en la propia PSP. Lo importante es que los pruebes para que sepas cómo va la historia, pero te juro que no te vas a arrepentir. Ningún God of War es malo. Y pues aquí tengo una edición especial de las cuales también yo soy un completo fan, tal vez, y de otra saga tal vez no mucho, pero en esta cajita que es como Steelbook pues vienen los juegos de Siphon Filter, Dark Mirror y el primer SOCOM. Los juegos de Siphon Filter para PlayStation portable pues salieron dos. Este es el Dark Mirror, el otro lo tengo en digital, el cual es Logan Shadow, pero los dos son muy buenos, te los recomiendo. Y la trilogía SOCOM, los Fireteam Bravo, son muy buenos en la PSP. Salieron 3 Fireteam Bravo y también hay un SOCOM táctica que es de táctica de estrategia, pero
para mí mis favoritos son los SOCOM Fireteam Bravo. A la realidad tengo solamente 2 SOCOM en formato físico, me falta el tercero para tener la colección completa de los Fireteam Bravo, y lo curioso es que mi favorito es el tercero, pero el 1 y el 2 son muy buenos. Y bueno, con todos estos datos tengo que dar una información adicional. Si cuentas tú con una consola portátil como lo es el PSP y está liberada, pues tranquilamente puedes jugar esto y más en tu portátil siempre y cuando tengas un espacio considerable. También tenemos la posibilidad de instalarle emuladores como de Nintendo, Super Nintendo, también lo mueve el PSP. Tenemos un port de Nintendo 64, perdón, del juego de Nintendo 64, Mario 64 para el PSP, que pues si te gusta la emulación retro, el PSP los mueve muy bien. Cabe recalcar que el PSP tenía una retrocompatibilidad con PlayStation 1, obviamente de manera digital, no puedes meter aquí un CD de Play 1. Y es así como podías jugar títulos de PlayStation 1 en la propia PSP. Tenías que pues comprarlos en la época, tenías que comprarlos para poderlos jugar en la portátil. Ahora pues tranquilamente puedes descargar las ROMs, transformarlas para que lea el PSP y los puedas jugar. Como siempre lo he dicho, pues tienes que saber quién te lo hace para que sepas cuánto te va a durar. Y respondiendo a la pregunta, ¿vale la pena el PSP en 2025? Mi respuesta es que sí y no. Yo sé, me vas a decir, estás tarado. Ahí te va. Sí, porque si eres coleccionista o te gusta jugar los juegos de manera nativa en las consolas, claro que sí, vale la pena. Así no quieras coleccionar, vale la pena de manera digital el PSP. ¿Y por qué te dije que no? Pues porque algunas personas no se acostumbran porque le falta el segundo stick análogo, entonces por eso no es que lo disfrutan tanto. Por ejemplo, juegos como Metal Gear Solid Peace Walker se juega mucho mejor en el Vita. El Vita cuenta con 2 análogos y eso pues ayuda bastante a la jugabilidad, al gameplay. Porque en el PSP pues mueves al personaje con el joystick y la cámara con las flechas. Entonces es un poco incómodo hasta que te adaptes. Es por eso que yo digo, vale la pena el PSP para coleccionistas o para personas que les gusta jugar de manera nativa el PSP. Pero como ya di la recomendación, si no puedes o no quieres gastar en una máquina así, está tranquilamente el emulador PPSSPP, tanto para Android como para PC. Y es así como no gastarías ni un centavo de tu billetera. Recordemos que la Nintendo DS tal vez le aplastó al PSP, pero varias de las personas se dieron cuenta que el PSP está moviendo gráficos y texturas muy similares a la de una PlayStation 2, cuando el Nintendo DS tuvo tal vez un mejor catálogo o tal vez mejores periféricos, ya hablaremos de eso en otro video, pero el PSP tuvo mejores gráficos que la propia DS de la gran N. Sí, porque en la Nintendo DS se veía los juegos como juegos de Play 1, pero gráficos de 1.5, no sé. Espero te haya gustado el video, suscríbete para más, si le das like y compartes el video con tus amigos para que vean qué es lo que puede hacer esta portátil, te lo agradecería. Activa la campanita para que te llegue la notificación cada vez que yo suba un video. Lo siento, pero no he subido porque pues la paternidad creo que es primero, ¿no? No te olvides, el PSP va a ser muy bueno, lo compres o lo emules, siempre va a ser muy bueno. Así que larga vida al PSP. No te molesto más, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias, que la pases bien. Bye.